pandemia del coronavirus ha traído una vasta cantidad de retos y dificultades para la movilidad de las personas. Además, la reducción del aforo en zonas cerradas conlleva a buscar formas alternas de comunicación y transferencia de información. Los servidores y los software de escritorios remotos son herramientas claves para sobrellevar las actividades necesarias para el trabajo y la escuela. Es así como surge este proyecto. Este proyecto se llevó a cabo bajo el asesoramiento de la doctora Bolivia Teresa Cuevas y el profesor Jesús Alonso Arriaga Hernández, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el propósito de instalar un ordenador como servidor, además de crear una página web usando un ordenador remoto. De esta forma, reducir el riesgo de contagio de COVID-19 al movilizarse a una computadora externa para su uso. Los servidores permiten acceder a datos y aplicaciones que se encuentran en las oficinas y escuelas desde el exterior, algo que resulta muy útil ahora con el teletrabajo, lo que permite ahorrar costes de infraestructura y licencias. Además, la instalación de un servidor se puede hacer de manera remota. La tecnología de escritorio remoto puede ser definida como el medio por el cual uno o varios usuarios pueden acceder a distancias a un ordenador desde otro ordenador. Las posibilidades que ofrece este sistema de trabajo a distancia son numerosas. En efecto, el empleo del escritorio remoto permite hacer uso de los recursos de un ordenador determinado a larga distancia, lo cual ahorra costes y aumenta la seguridad del trabajo sin necesitar la intervención de terceros que hagan de intermediarios. Existen muchos software de escritorio remoto. En el caso específico de este proyecto fue de gran utilidad AnyDesk para crear el servidor en un ordenador lejano. Una vez establecido el acceso entre ordenadores, es necesario definir qué es un servidor. Un servidor web es un programa de tipo informático que se encarga de procesar una aplicación del lado del servidor, cada una de las cuales puede acceder a archivos almacenados en un servidor físico y usarlos para diferentes propósitos, mediante conexiones bidireccionales o unidireccionales con la máquina del cliente, tras lo cual se genera una respuesta del lado del cliente. El trabajo de un servidor es servir sitios web en Internet. Para lograr ese objetivo, actúa como un intermediario entre el servidor y las máquinas de los clientes. Extrae el contenido del servidor en cada solicitud de usuario y lo envía a la web. A día de hoy, los servidores Linux son los más populares del mundo, gracias al amplio abanico de ventajas que ofrecen frente al servidor Windows. Linux es el nombre que recibe una serie de sistemas operativos de tipo Unix. Linux es un multiusuario, multitarea y multiplataforma. Además, puede funcionar en modo consola para un consumo mínimo de recursos. Así que previo a instalar el servidor se instaló Ubuntu, una distribución de Linux. Las ventajas de los servidores Linux son estabilidad. Linux es el sistema operativo para servidores más estable que podemos encontrar. Es capaz de manejar cantidades colosales tanto de datos como de procesos de una manera muy fluida y sin presentar ningún tipo de fallo. Aunque Windows en un principio ofrece la misma fluidez, con el paso del tiempo requiere de diversas acciones para volver a ser ágil, como la defragmentación del disco duro. Otra ventaja importante es la flexibilidad. Los servidores Linux van por delante de los servidores Windows en cuanto al sistema operativo se refiere. Linux permite optimizar el uso de todos los recursos, lo cual es un punto a valorar en el entorno corporativo. Estos servidores se pueden adaptar de una manera precisa a las necesidades y preferencias de cualquier tipo de compañía. Otro punto importante es la actualización. Linux es un sistema operativo concebido por y para la comunidad. Los desarrolladores siempre están pendientes de las sugerencias de los usuarios para atender a sus necesidades. De esta manera, es habitual que lance una o dos actualizaciones anuales. En cambio, Windows es un sistema operativo muchísimo más cerrado, de ahí que las actualizaciones no sean tan frecuentes. Además, la seguridad es uno de los puntos más importantes a la hora de escoger el sistema operativo de un servidor. Es cierto que Microsoft ofrece un entorno muy seguro. La compañía no reacciona de una forma demasiado ágil ante cualquier tipo de agujero de seguridad. En cambio, ante cualquier fallo relacionado con la seguridad del servidor Linux, actúa rápidamente. Además, hay que tener en cuenta que Linux es un sistema operativo de código abierto. Por lo tanto, cualquier usuario que tenga los conocimientos necesarios para solucionar ese fallo
puede corregirlo y ponerlo a disposición del resto de usuarios de manera inmediata. Por último, la libertad de uso. Los servidores con Linux ofrecen una gran libertad de uso. Los usuarios pueden utilizar y modificar todo aquello que deseen para satisfacer sus necesidades. En cambio, el servidor Windows es un entorno más cerrado, con algunas cláusulas que limitan la libertad de movimiento de los usuarios. Para crear el servidor desde el ordenador existen múltiples aplicaciones para Linux. La más usada es Apache. Apache HTTP Server es un software de servidor web gratuito y de código abierto para plataformas Unix con el cual se ejecutan el 46% de los sitios web. Le permite a los propietarios de sitios web servir contenido en la web y es uno de los servidores más antiguos y confiables, con la primera versión lanzada hace más de 20 años en 1995. Cuando alguien quiere visitar un sitio web, ingresa un nombre de dominio en la barra de direcciones de su navegador. Luego, el servidor envía los archivos solicitados actuando como un repartidor virtual. Aunque llamamos a Apache un servidor web, no es un servidor físico, sino un software que se ejecuta desde un servidor. Su trabajo es establecer una conexión entre un servidor y los navegadores de los visitantes del sitio web, mientras envían archivos entre ellos. Apache es un software multiplataforma por lo cual funciona tanto en servidores Unix como en Windows. Cuando un visitante quiere cargar una página de tu sitio web, por ejemplo la página de inicio, su navegador le envía una solicitud a tu servidor y Apache le devuelve una respuesta con todos los archivos solicitados. El servidor y el cliente se comunican a través del protocolo HTTP y Apache es responsable de garantizar una comunicación fluida y segura entre las dos máquinas. Además, Apache es altamente personalizable, ya que tiene una estructura basada en módulos. Los módulos le permiten a los administradores del servidor activar y desactivar funcionalidades adicionales. Apache tiene módulos de seguridad, almacenamiento en caché, reescritura de URL, autenticación de contraseñas y más. También puedes ajustar tus propias configuraciones del servidor. Una vez que tengamos instalado Apache en nuestro ordenador, es necesario entrar como usuario root en nuestra terminal. Para ello escribimos el comando sudo-i, como se muestra en la primera línea. Lo siguiente que debemos hacer es crear dos archivos, un archivo index.html en una carpeta dentro de la dirección var www, que será nuestro documento HTML para editar la página web. Mientras tanto, el segundo archivo es un documento de configuración para la página web. La estructura de este último archivo se puede ver en la imagen inferior izquierda, donde se especifica el número de puerto, el nombre del servidor y el directorio. Una vez están listos estos dos archivos, procedemos a activarlos con el comando a2inside. Para que el servicio se active es necesario recargar el servicio de Apache con el comando service apache 2 reload. Así tendríamos nuestro servidor activo y se puede verificar con el comando de la línea 7, el apache ctl-s mayúscula. El siguiente paso es configurar Apache con nuestro IP. Para eso debemos entrar al repositorio de hosts para direccionar la IP con la página de internet. Para hacer el servidor público se requiere configurar el módem de internet debido a que la IP del módem cambia con el tiempo, por lo que el servidor solo será público por un corto tiempo. Para solucionar este problema es necesario adquirir una IP fija o por el contrario, hacer uso de una DNS dinámica y configurarla en el router. Además, es necesario personalizar el cortafuego del módem para permitir el acceso por el puerto requerido. En mi caso es el puerto 80. Con el servidor configurado, desarrollé un sitio web con la finalidad de explicar los conceptos básicos de la relatividad. Así, ahora se puede acceder a archivos y documentos de un servidor desde cualquier parte para evitar el riesgo de contagio de COVID-19, logrando implementar una herramienta para continuar con las actividades laborales y educativas. Sin más que agregar, yo soy Enrique Muñoz, presentando para el 10º coloquio de modelación matemática. Hasta luego.